tardes a todos, todas y todes. Esta charla se inscribe en el contexto del proyecto de investigación, del proyecto que lleva el nombre Comunidad y Diversidad en la Escuela, radicado en la Universidad Abierta de Recoleta de Chile, diseñado por nuestro grupo Cátedra de Pedagogía en Política. El grupo nuestro se conforma con Débora Bielostowski, que hoy está doble, en una está Mati. Débora Bielostowski es nuestra coordinadora pedagógica, Matías Wojciechowski es nuestro coordinador metodológico, con una co-coordinación metodológica en Chile por Yanaki Quiñones, y la co-coordinación académica la tiene nuestro compañero Ricardo Pérez, que en este momento está atrapado en los intestinos de la universidad, lo que suele pasarnos cuando somos docentes y el que está en gestión peor, y la dirección y co-coordinación académica de mi parte, María Marta Fernández Ricci. Esta investigación tiene un carácter particular que le vamos dando, que es muy orgánica. Desde supusimos que era necesario abrir los espacios de investigación, por lo tanto es un espacio abierto, y los investigadores, si todo va bien, estarán convocados a partir del mes de marzo, y se supone que las convocatorias serán de alguna manera compartidas con la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile y, por supuesto, nuestra anfitriona, la Universidad Abierta de Recoleta. Hoy tenemos con nosotros otra voz, esta vez una voz femenina. Ya empezamos con también escuchar otras cosas, otras voces. Hasta ahora han pasado compañeros, ahora tenemos una compañera, Morela Alvarado Miquilena, que yo puedo, en argentino sería Morella, o sea, no te voy a decir así, que tenemos el gusto de compartir con ella un proyecto que lo han llevado, bueno, a cabo, que ya te vamos a hacer después de tu presentación, o vos mismas nos vas a develar cómo. Tenemos la suerte que ella es investigadora de la Universidad Central de Venezuela, una de las universidades, si no la más antigua de toda Latinoamérica, desde hace 20 y pico de años, voy a decir que queda mejor que decir 21 o 22, porque ya 20 y pico de años. Doctora y maestra en estudios socioculturales de la Universidad Autónoma de Baja California, del campus Mexicali, y actualmente desempeña el cargo de directora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación y MINCO, las Facultades de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. Lo que quieras presentarte, porque es feo presentar a las personas cuando están adelante, pero comentarles que hoy nos va a compartir el proyecto que ella participó como equipo de creación, Vivir y Convivir en Venezuela, que tiene 2 temporadas al aire, basada en el edu-entretenimiento como estrategia y que promueve la convivencia y participación ciudadana a través del humor y algo muy cotidiano y muy cercano a la gente. Aparte de ser una docente y promotora del diplomado Comunicar para la Paz de la Organización de Oportunidad de Acciones Ciudadanas, diplomada en Mediadores de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por la organización Paz Activa. O sea que ahí calculo que habrás impreso mucho del espíritu de esta propuesta tan abierta que se puede ver en YouTube. Lo pueden encontrar en YouTube a partir del título Vivir y Convivir en Venezuela. Bueno, hice una breve reseña de tu trayectoria y de tu biografía, porque uno dice en currículum vitae, cada vez va quedando, se ve nada más, ¿no? Pero es toda la vida que hubo atrás de esta voz que se va a expresar ahora. Chama, adelante. Sí, yo tengo una cercanía tan bonita con Venezuela, pero bueno, ahí va. Usted misma. Bueno, para mí es un honor estar con ustedes hoy y sobre todo descubrir este proyecto tan hermoso de investigación de pedagogía en política, que me encanta el nombre, y es un honor entonces que me hayan invitado. Y conocer a Maru y de aquí en adelante poder establecer una relación más cercana desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista personal y de esa necesidad de generar cambios. Quisiera comprobar que me están escuchando bien.
Ah, lo Perfecto, sí. perfecto. Sí, Okey, sí. les cuento que estoy en una isla, le voy a ir contando algunas cositas para poner en contexto. Estoy ahorita en una isla, que es la isla de Margarita, y tenemos ya una semana con tormentas. Entonces, eso hace que la conectividad sea que ya es bastante deficiente en nuestro país, sea peor. Entonces, si a veces no me escuchan, es por eso, porque tenemos un tema de lluvias muy fuerte. La isla está en alerta, no sé en qué nivel de alerta, pero está en alerta. Entonces, bueno, ese es un poquito de contexto para saber dónde estoy. El ININCO es el Instituto de Investigaciones de la Comunicación y tiene la particularidad de ser uno de los institutos más jóvenes, porque de mi universidad, como nos dijo Maru, tiene 300 años, 301 creo que ya acaba de cumplir, y la mayoría de los institutos de mi facultad tienen 60, 75 años y nosotros tenemos apenas 48. Entonces, bueno, somos uno de los institutos más jóvenes, pero un instituto que resalta por el hecho de haber sido fundado por Antonio Pasquali. Los estudiosos de temas comunicacionales sabrán que Antonio Pasquali es quien trae o uno de los motivadores para generar discusiones sobre el pensamiento crítico y sobre la mirada crítica frente a los medios, y la Escuela de Frankfurt, por supuesto, que él trajo a Latinoamérica. Entonces, bueno, es bastante conocido por su obra, además un filósofo después dedicado a los estudios comunicológicos, y bueno, falleció hace 2 años y nos ha dejado un legado importantísimo. Yo me siento muy orgullosa de pertenecer a esta institución y sobre todo de dirigirla, que es una tarea muy difícil. Antonio Pascuali es uno de los comunicólogos latinoamericanos más importantes que hay, y él creó este instituto donde yo trabajo ahora y que dirijo, tengo el honor de dirigir. Bueno, desde hace rato, bueno, el instituto, para hablarles un poquito más, tiene varias líneas de investigación, entre ellas educación, comunicación y medios, que es donde yo estoy inscrita, comunicación políticas, políticas de la comunicación, economía de la cultura, análisis del discurso político, y una línea bien bonita que acabamos de abrir que tiene que ver con desinformación, trastornos de la información. Allí tenemos además 3 posgrados y nos dedicamos a hacer investigaciones, por supuesto, invitamos a otras personas de otras universidades, tenemos convenios con diversas universidades y bueno, ahí vamos avanzando. ¿De qué viene Vivir y Convivir? Nosotros, desde el año 2019 participamos en un proyecto con 2 organizaciones no gubernamentales, se llama Fundación Centro Gumilla. La Fundación Centro Gumilla está asociada a los jesuitas, que tiene un amplio trabajo en comunitario aquí en el país, y el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, que tiene también una representación allí en Argentina, y nos invitaron a participar en un proyecto sobre convivencia, reparación social y ciudadanía democrática. Los resultados de esos proyectos, de ese proyecto fueron múltiples, artículos, se hicieron análisis de cómo de las prácticas comunicativas de niños y jóvenes, para un poco constatar cuál es el estatus de la comunicación y de las prácticas. El estatus de la comunicación también porque, no sé si ustedes saben, nosotros en 20 años hay alrededor de 300 medios cerrados en Venezuela por diversas razones, que van desde razones económicas, porque no hay posibilidad de comprar papel, porque el papel lo distribuye solo el Estado, y hasta razones tecnológicas, por así decirlo, medios que decidieron migrar, pero una proporción alta tiene que ver con la clausura de medios por parte de la CONATEL, que es la Comisión Nacional Estatal de Comunicaciones, que, bueno, con un contexto como el nuestro, es importante, para ellos les interesa tener un control de lo que se dice y lo que no se dice. Junto a eso, entonces, uno de los proyectos que hicimos fue una ecología, el ecosistema de medios, perdón, no ecología, sino ecosistema, para dar cuenta de cómo estamos, pues cuántas emisoras hay, qué es lo que está pasando, cuál es el impacto de esa
de ese cierre de medios, cómo impacta en el derecho a la información y a la comunicación, el derecho a estar comunicados y la libertad de informar. En fin, por ahí iban los tiros. Pero nosotros en el instituto, en un momento decíamos cómo comunicamos nuestros resultados, porque finalmente los papers terminan quedándose en una gaveta, en una página en el Internet, y solamente es para los entendidos, por llamarlo de alguna manera. Y decidimos crear un laboratorio de ideas que llamamos Imaginantes. Em, Ese laboratorio de ideas que nos permitió primero empezar a pensar en qué hacer con lo que habíamos, con nuestros hallazgos de investigación. O sea, por qué era importante, cómo los divulgábamos, y para eso, convocamos a un grupo de trabajo, un grupo de amigos principalmente, pero amigos vinculados también con el tema de la dramaturgia, dramaturgia audiovisual, cine, dirección, puesta en escena, publicidad, radio, la propia comunicología, danza, teatro, gestión cultural. Buscamos escritores, historiadores y personas vinculadas al activismo político, activismo político, activismo en derechos humanos y organizaciones sociales. Entonces, bueno, ese grupo, que llamamos Imaginantes, nos propusimos como meta divulgar nuestros contenidos, pero de una manera, los hallazgos de investigación, perdón, de una manera que pudieran llegar a las personas. Es decir, porque a nosotros decíamos, no podemos seguir investigando para nosotros mismos, tenemos que investigar para que eso tenga un impacto en el otro. Entonces, por supuesto, por trabajar en la línea de educación, comunicación y medios, conocíamos un poco del edutainment o el eduentretenimiento como una herramienta que nos permitía la creación de narrativas que promueven la defensa de derechos humanos, el cambio social, ¿no? Entonces, bueno, vamos, ya que sabemos que existe el eduentretenimiento, vamos entonces a ver cómo generamos contenidos para fortalecer primero los derechos humanos, dentro de los derechos humanos, los derechos políticos y sobre todo el fortalecimiento de la esperanza, la convivencia y la ciudadanía democrática. Para ello también, a propósito de los temas de mediación, reconocemos que es necesario resolver conflictos de una manera que no sea judicial y por eso buscamos a la mediación como un mecanismo alterno, ¿no? Todo eso que junto a eso, nuestras investigaciones nos estaban dando, nos decían que efectivamente ya el venezolano, y creo que es una percepción a nivel que pasa en otros contextos también, no quiere estar informado. Es decir, la información que busca es una información muy utilitaria, es decir, la información sobre el precio, la variación del dólar, la variación sobre si el metro está funcionando, sobre si hay una cierre de una calle, si hay agua, no hay agua, pero buscar información sobre temas de interés que originen o que estén o que muevan la esfera pública no pasa. Entonces hay un cambio de prácticas que nosotros decíamos, bueno, algo tenemos que hacer con eso. Por otra parte, el hecho de participar en el Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva nos daba cuenta que nosotros como país dejamos de producir ficción por una cantidad de razones. Nosotros en 10 años o 15 años pasamos de ser los primeros productores de ficción seriada televisiva a pasar ahora a producir una o cero. Entonces, bueno, y teníamos un dato que era de interés para decir, bueno, sabemos que nuestra gente, nosotros los venezolanos, nos seduce contar que nos cuenten historias, las narrativas, nos seduce el hecho de también la ficción televisiva, las telenovelas. Y un día dijimos, ¿por qué no hacemos una telenovela? Entonces, claro, hacer una telenovela en una universidad sin recursos era una labor titánica, pero igual así lo que decidimos, bueno, vamos a ver de qué manera llegamos ahí. Pero me salté algo y quiero devolverme un momentico. En el grupo Los Imaginantes también no solamente hizo esa telenovela primero, o sea, antes de llegar a Vivir y Convivir, pasamos por 2 experiencias. Una que se hizo en plena pandemia
y que fue Residencias Paisano. Residencias Paisano era cómo hablar de convivencia aprovechando el teatro como herramienta, pero el teatro como herramienta en contexto de pandemia. Es decir, no podíamos ir a las salas de teatro, teníamos que hacer algo, queríamos hacer algo y convocamos a varios dramaturgos, a varios estudiantes de dramaturgia y que están tanto en el país como fuera del país. Recuerden que Venezuela tiene una migración forzada bastante amplia, ya superamos los 8 millones de personas que están en el proceso que han migrado de manera forzosa. Entonces, bueno, creamos dramaturgia a 10 manos. Fue un proyecto bien interesante porque se empezó, no solamente se escribía y se montaba, sino que se transmitía durante los domingos. Entonces era como una oferta que la gente aprovechaba y que llegamos a tener espectadores, bueno, de diversos países, más de 100 espectadores, que para nosotros era muchísimo. Junto a eso hicimos otro proyecto que se llamaba Historia Conjugada. ¿Cuál era la idea de Historia Conjugada? Historia Conjugada buscaba entonces también enseñarles a los chicos en las escuelas, hablarles sobre el tema de la verdad, pero sobre todo el tema de la desinformación y sobre todo, junto a eso, el tema del poder. Por supuesto, en un contexto como el nuestro era muy difícil, muy difícil y, ay, ya va, que me salté, perdóneme. Historia conjugada era para hablar, es que estaba viendo la lámina y me perdí, me devuelvo. Historia conjugada era para hablar de episodios de nuestro país donde la resolución de conflictos se había realizado a través de acuerdos, acuerdos de paz. Eso por eso se llama historia conjugada. Porque de nuevo, nuestro país hasta todavía, ya un poquito más superado, vivimos una profunda polarización, ya la estamos, creo que ya la polarización está disminuyendo un poco, tengo esa percepción y ojalá que sea así. Y entonces era necesario también introducir el tema de la negociación dentro de la esfera pública. Y por eso entonces hicimos esta serie de podcast que se llama Historia Conjugada, donde se buscaron con asesoría de una historiadora, buscamos unos episodios importantes de la historia para hablar de que efectivamente sí se puede negociar, que la negociación no es un acto de traición, como lo ven muchos, sino que es un paso importante para resolver conflictos, sobre todo en un país como el que nosotros, con los conflictos con los que vivimos, sobre todo políticos, con los que vivimos ahorita. Bueno, esa serie tiene 5 capítulos, se ha transmitido por las redes y también hemos tratado de ponerlo a circular de mano en mano. Mano en mano es de celular en celular, porque, bueno, parte de lo que nuestros estudios nos han dado también, que las personas, como no tienen un acceso a Internet buena, sí tienen los datos y los pocos datos, la poca internet que llega, sí da para trabajar con WhatsApp. Entonces por allí circula muchísima información. Y donde me había saltado era el tercer proyecto, que era Prefiero Volar, que donde decidimos trabajar con chicos el tema de la verdad, la desinformación y la relación con el poder. Para eso se creó una obra que venía, se hizo una adaptación de una obra que se llamaba Prefiero Volar, pero entonces creamos un fragmento que se llamaba Solo sé que no sé nada. Y la idea era mostrarle a los chicos eso, o sea, cuál es la importancia de la información, cuál es la importancia de establecer alianzas y redes para enfrentar situaciones donde el poder se impone. Muy bonita, muy, muy interesante, la presentamos, apenas hemos podido presentarlas en 2 lugares, pero la idea es que se siga multiplicando. Y la tercera herramienta, la cuarta estrategia, que ahí sí voy donde me había quedado, fue Vivir y Convivir, que fue cuando dijimos, bueno, ¿y si hacemos una telenovela? Si hacemos una telenovela. Todo esto, de nuevo, está enmarcado, como les decía, en el eduentretenimiento. Esto es la educación para el cambio social. Lo que queremos es comunicar de forma estratégica sobre asuntos de interés para la sociedad y para nuestro contexto. Y sobre todo para motivar a las personas para que tomen conciencia y reflexiones sobre los temas que pueden favorecer la transformación y sus relaciones con el entorno social y sobre todo con el poder.
Yo siempre le digo a mis alumnos que el poder es la palabra mágica y es sobre la que tenemos que trabajar siempre. Entonces, bueno, les cuento cómo fue vivir y convivir, el proceso de vivir y convivir. Ya sabíamos por nuestros propios estudios también que, bueno, había un déficit de producción de ficción seriada, que las personas les gusta que les cuenten historias. El venezolano tiene un humor, bueno, Maru lo sabe, que se ríe de sí mismo. El venezolano, el humor le funciona como una estrategia de conexión. Buscamos también eh, indagar en cómo también las relaciones afectivas es un elemento para fortalecer la reconciliación y sobre todo buscábamos alejarnos de la polarización y eso nos trajo en un momento un problema porque nos decían, bueno, pero ustedes son chavistas o son opositores. Y nosotros decíamos, ni lo uno ni lo otro. Si cada uno tiene su posición política, pero a nosotros lo que nos interesa es la unión. A nosotros lo que nos interesa es tender puentes para solventar los problemas que todos tenemos, porque aquí la falta de agua nos afecta a todos, la falta de electricidad, la falta de servicios públicos en general de buena de calidad, en fin. Entonces, apostamos por destacar la nobleza del venezolano y todos los valores positivos, y eso lo combinamos con el drama y la comedia. Es decir, risas y lágrimas. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros, desde las estrategias comunicativas o el storytelling, siempre busca cómo contar una historia, pero que mueva sentimientos. Y bueno, allí trabajamos con eso. Diseñamos unos guiones muy cortos, ya tenemos 2 capítulos. No es una telenovela, sino una serie web, es decir, no hay continuidad en los capítulos, sino que hay situaciones que se presentan en un capítulo y se resuelven, ¿no? Morelia, Eh, son 2 temporadas. sí, ya llevamos dos Dos temporadas, temporadas, exacto. De dos varios temporadas. capítulos, 2 temporadas y de Ah, 7 minutos, o sea, lo 7 vi en minutos, 10 viaje. minutos. Sí, sí, ¿lo pudiste ver? Claro. Ay, buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces son entre 5 y 10 minutos. La innovación, como bueno, por supuesto no teníamos dinero, teníamos muy poco, apelamos a la marca UCB, es decir, la Universidad Central de Venezuela, porque parte de la crisis que nosotros vivimos es que hay una desinstitucionalización, es decir, nadie cree en las instituciones. Entonces nosotros decimos, tenemos que rescatar la institucionalidad y parte de las instituciones en las que las personas más confían son las universidades. La universidad entonces la tomamos como una referencia para hacer esta convocatoria. ¿Qué hicimos? Bueno, buscamos actores de renombre, actores y actrices de renombre, porque el dramaturgo es un dramaturgo de telenovelas muy importante, Martin Hahn, que bueno, es famoso por La mujer de Judas, Angélica Pecado, él trabaja con el drama, el terror, en fin. Entonces, bueno, apelamos a la trayectoria de la universidad, apelamos a la trayectoria de él y las redes sociales que él tenía establecidos, y por supuesto logramos obtener un elenco de primera. ¿Qué nos pasó? Ese elenco, a medida que se corría el boca a boca de que había un proyecto de Martin Hahn nuevo, y en un país donde no se estaban produciendo telenovelas, todas las actrices y los actores querían estar allí. Entonces llaman, yo estoy en la fila, yo quiero hacer esto, a mí me meten, me tienen que meter. Entonces eso fue muy bonito porque todavía tenemos una lista cada capítulo tratamos de meter a un personaje diferente para que, de renombre sobre todo, porque eso también nos permite a nosotros llamar a las audiencias. Y es muy, muy curioso porque pensábamos, en un momento uno cuando dice telenovelas piensa que es algo solamente para señoras, ¿no? Y resulta que no. En Venezuela las telenovelas y las series es algo que ven niños, que ven personas de cualquier franja etaria. Siempre cuento una anécdota que un día yo iba entrando en un lugar y estaba un grupo de soldados frente a una televisión viendo una telenovela. Entonces, bueno, es algo, parte del entretenimiento, parte de, de lo que, de los productos culturales que gustan
y nosotros estamos convencidos de que es posible promover el cambio a través del edutainment. Entonces, bueno, eran esta serie es de ya 2 temporadas, creo que una de 6 capítulos, otra de 8, no recuerdo ya muy bien. La grabamos con celulares porque no teníamos dinero, por supuesto, para contratar una cámara. Hicimos algo que nos pareció muy bonito y fue convocar a nuestros alumnos. Entonces estamos es un proyecto donde hay 2 generaciones. Una generación de los seniors, que somos nosotros, los que tenemos experiencia, los más viejitos, y una generación de jóvenes que están por graduarse en la universidad, pero que se entusiasmaron porque, bueno, de nuevo, inventar siempre entusiasma. Y pasó igual con los estudiantes, pasa igual que como con los actores, que siempre me dice: "Profe, ¿cuándo van a rodar otra vez? Yo quiero estar allí". Entonces, es muy bello porque es una manera de crear diálogo, de compartir saberes, pero desde la creación, no es solamente ya desde la creación artística, no solamente es en el aula, sino cómo salimos fuera del aula para generar otro tipo de contenidos. Este, los colgamos en YouTube porque, bueno, no tenemos posibilidades de contratar un canal de televisión y sobre todo porque, bueno, la primera temporada la hicimos casi que sin filtros, entonces a veces los actores dicen groserías, y pasan cosas que hay una ley, la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos, puede multar al canal que transmita eso. Entonces decidimos buscar medios alternativos. ¿Cuáles son los medios alternativos? Por supuesto, el YouTube, que por ahora es libre. Utilizamos también el Instagram para hacer, para postear también información sobre el rodaje, y decidimos también crear lo que llamamos unas estrategias transmedias, es decir, no solamente tenemos el capítulo, sino que generamos unas cápsulas pequeñas de 30 segundos como especie de comerciales que sirven para expandir la historia. Entonces, eso también es muy chévere porque puede transmitirse por celular y la gente le crea como la incógnita de qué es lo que está pasando y con qué está asociado eso. Como estamos de nuevo en un país desconectado, dijimos, bueno, tenemos que proyectar esto en las comunidades. Y vamos como, bueno, en los tiempos antiguos que uno iba con una cámara, un proyector de 16 milímetros o de 8 milímetros, ahora vamos con un televisor o con un video beam y vamos a las comunidades vulnerables. Para eso hemos establecido alianzas con 2 alcaldías, ahora con 3 alcaldías del Distrito Capital de Caracas. Caracas está conformada por 5 municipios y ya hemos establecido alianzas con 3 municipios, creo que y con comunidades de 4. Entonces ha sido muy interesante porque es también, propiciar el diálogo en vivo a propósito de los contenidos que ahí se ven. La percepción del público ha sido muy positiva, ha resaltado el carácter educativo de la serie, a veces nos dice: "Ay, pero esa otra vez la educación". Otros, por supuesto, dicen que sí, que les encanta, que bueno, el humor, el humor es, sobre todo lo que resalta, pero además cómo resaltamos temas que están allí, por ejemplo, la viveza criolla. El venezolano es vivo. La viveza criolla es ¿cómo resuelvo las cosas por el camino corto? ¿Cómo puedo yo sobornar a alguien, hacer una trampita? Entonces, bueno, ese arquetipo, si se quiere, que tiene el venezolano, lo metimos allí, también para que vean que efectivamente, bueno, mira, no es bueno que sigamos siendo tan vivos, ¿no? Pues hay otras maneras de tratar eso. El tema de los estudiantes sin futuros, el tema de la migración, la desinformación, la importancia sobre todo del voto, o sea, qué es la democracia, por qué el voto, y algo que nos gustó mucho, que fue la actitud postelectoral. Nosotros hace un año, ¿qué es lo que nos ha pasado en Venezuela? La gente ha descreído del voto, primero porque dicen que se lo roban, que no sé qué. Nosotros confiamos en que ese es un mecanismo, uno de los pocos mecanismos que nos permite garantizar nuestros derechos, el derecho a elegir, y lo defendemos. Entonces, bueno, hicimos un capítulo de la actitud postelectoral,
Es decir, ¿qué pasa cuando perdemos? ¿Qué pasa cuando perdemos? Y lo llamamos el guayabo. En Venezuela, estar en guayabao es estar triste, despechado, es la saudade brasilera. Entonces, bueno, hicimos ese capítulo, hicimos un capítulo después, nos empezaron a sugerir temas, por ejemplo, temas de la violencia intrafamiliar, el poder, a propósito del tema electoral, incluimos el robo de votos, como alguien que se había robado unos votos, entonces linchado por una comunidad. Siempre planteemos, partimos de una idea fuerza que después se va resolviendo, que crea conflicto, pone situaciones enfrentadas y después se resuelve. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos una familia que es la familia Hernández. La familia Hernández está compuesta por una mamá, de las que es María Alejandra Martín, que tiene 2 hijas. Ella cuenta que tuvo un hijo que se lo mataron en las protestas, esto un poco para no perder de vista todo lo que nosotros vivimos entre el 2014 y 2017, que fueron unas situaciones de protesta muy fuertes y donde hubo unos índices de asesinatos en manos de fuerzas del Estado y de paramilitares, paraestatales, fuerzas paraestatales, perdón, y eso no queríamos dejarlo pasar, es decir, un poquito también trabajar el hecho de la memoria, que ustedes pues lo conocen muy bien. ¿Qué más tratamos? Tratamos temas, hemos rodado, un día decidimos rodar en un orfanato y bueno, para los niños participaron con nosotros. Entonces, bueno, ha sido muy interesante como proceso, no cada vez que proyectamos, creamos diálogos para que la gente nos diga qué quieren ver allí. Entonces, ¿qué hallazgos bonitos hemos tenido? Primero nos han pedido que metamos diversidad de género. Incluso un activista trans se ofreció para participar en nuestra serie. Por supuesto, la tenemos allí. El director dice: "Hay que hacerle casting". Por supuesto, hay que hacer un casting para garantizar que efectivamente, pueda dar como actor frente a lo o actriz, como persona, al rol que le toque desempeñar. Nos han dicho también, y sobre eso reflexionamos, que en un principio el protagonismo femenino era muy fuerte y los roles masculinos estaban disminuidos. Y bueno, nos dimos cuenta de eso y tratamos de equilibrarlos también, de presentar, porque el varón que teníamos en la serie era un flojo, no trabajaba, un vagoneta, pero en fin, ya le cambiamos un poquito ese tono para también reforzar, generar valores positivos y no crear miradas discriminantes y excluyentes, ¿no? ¿Qué más nos han pedido? Nos han pedido incluir la realidad universitaria. Es decir, o sea, ¿qué pasa? Ese estudiante, tenemos una estudiante de artes, una de las actrices es una estudiante de artes en el rol, en el papel. Entonces, ¿cómo incluir y meter la vida de la UCB dentro de eso? Y lo otro que nos han pedido, que ya ahí dijimos, bueno, no sabemos si podemos atender ese tipo de peticiones, nos dieron, eso no es vivir y convivir en Venezuela, eso es vivir y convivir en Caracas. Entonces es importante que hagan vivir y convivir en Barinas, vivir y convivir en Margarita, vivir y convivir en cada región. Por supuesto que a nosotros nos encantaría que eso suceda, porque, bueno, consideramos que es una manera también de construcción colectiva de saberes. Si nosotros pudiéramos obtener los fondos para irnos a las regiones y desde las regiones empezar a construir y grabar, para nosotros sería excelente. Otro tema que es, bueno, y algo que las personas también favorecen muchísimo es que hay la esperanza como el eje común, como el eje, el norte hacia donde nosotros trabajamos. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Bueno, ya hay proyecciones, entonces, en comunidades, en jornadas de investigación, en congresos, en fin, se va divulgando por 2 vías, por la vía académica, pero también por la vía de la gente, que es lo que en el fondo nos interesa. Finalmente, la gran sorpresa de esto es que nosotros, bueno, nos metimos en Instagram porque era así como que, bueno, hay que estar en Instagram, okey. Y sin unas
estas personas nos asesoraron sin cobrar nada, aquí nadie ha cobrado, o sea, los actores se ha conseguido unos fondos para pagarle a los actores, pagar la comida, en fin, el equipo técnico, pero hay mucho que no cobramos, pues. Unos asesores en el área de publicidad nos dijeron, bueno, vamos, si hacemos esta estrategia, vamos a hacer esta otra estrategia, y ya vamos por 50.000 seguidores en Instagram. Eso quiere decir que diariamente hay 50.000 personas que están recibiendo contenidos a través de esa red social. Por supuesto, esa red no representa la realidad, pero da cuenta por lo menos de un grupo que conoce, que está allí, que crea la fidelidad, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, les paso luego el link para que vean. Les tenía un video, pero no sé si se vaya a ver. Un video que es un promocional de la segunda temporada. Bueno, entonces ahora estoy abierta a todas las preguntas que quieran hacer y que yo pueda responder. Bueno, primero de todo, qué viajazo, ¿no? Porque todo lo que contaste, y esto sabiendo en cualquier tipo de organización que uno pretenda hacer en la vida y con la pandemia de por medio, es un trayecto de muchísimas voluntades, ¿no? Y mucho remarla, ¿no? O sea, diste varias vueltas a la isla, ¿no? O sea, dándole Sí. con esto. Se escuchan muchas colaboraciones, entonces esa pluralidad creo que se logra también en el feedback que van teniendo ustedes de lo que va pasando. Yo voy a ir un poquito, primero contarte o contarles un poco, porque yo a veces llevo un poquito la batuta a golpe de corazón y de señales de vida. Nosotros también nos preguntamos en este proyecto, que arrancamos en marzo, toda la trayectoria de lo que fuimos leyendo y trabajando, lo compartimos en el Padlet. Esto de que creo que es como una vuelta de tuerca que le estamos dando al mundo académico, ¿no? Que no nos quedemos tan herméticamente en la oscuridad de los claustros, sino el claustre que se abre y ahí empiezan a suceder cosas, ¿no? Y mirar un poco más a la cara a los otros, ¿no? Que para los que estamos trabajando. En todo esto, una de las cuestiones de nuestro proyecto era dirigir, tiene como varias cuestiones peculiares. Esto de abrir el proyecto a que si aparece alguien aquí, hace preguntas, es un símil a las reuniones de investigación. Se va a convocar a estudiantes de grado y posgrado, pero la UAR tiene como gran desafío que al ser una universidad abierta y plurinacional, lo que aparecen personas con distintos caminos de vida en donde las preguntas pueden ser, o las inquietudes, bueno, mucho más afuera de lo que queda en la universidad, y eso le da picante, ¿no? Lo pone picante. Entonces la pregunta era, bueno, nosotros hacemos la investigación y lo mismo, me encanta porque está como todos los académicos que van pasando dicen lo mismo. ¿Y qué hacemos con esto? ¿No? Hacemos un paper, vamos a la jornada, vamos a los congresos que cada día se transforman en espacios más monologantes y poco dialógicos, ¿no? Bueno, entonces, no, vamos a hacer una bajada a la población y a la comuna. Lo más lindo que acá tenés a 3 argentinos y dos, una media argentina chilena, que es Yanaki, y Ricardo, que está en Chile. Entonces también decíamos, bueno, esto articularlo respetuosamente porque vamos a observar a 4 colegios, 4 escuelas de la comuna de Recoleta. Perfecto. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Y bueno, dijimos, los insumos que se vuelquen a la formación docente. O sea, vamos a trabajar con los docentes a ver cómo podemos nutrirnos primero de su voz y de la voz general, o sea, la metodología también tuvo otro vuelco, no estamos planteando una metodología cualitativa, sino ir un poco más allá y correr ciertos bordes hacia la post-cualitativa, trabajar, por ejemplo, el psicodrama. Por eso también estos espacios se vuelven cada vez más poéticos y menos austeros y ortodoxos, ¿no? O sea, digo, desde la austeridad de los límites tan formales que tenía la academia. Y en esa vuelta
de trabajar con los docentes, yo estaba pensando, ¿no? Y hablábamos con Debbie, Yanaki, esto de, a ver, puede ser un teatro para el oprimido, tipo un teatro, viste, para el oprimido, puede ser. Y cuando apareciste y empecé porque yo hago esta investigación previa, ¿no? Sin que me cuenten mucho, dije, pero qué potente esto, sobre todo porque nosotros tenemos la fortuna que para la UAR esto es como una decisión, una voluntad que atraviesa desde la municipalidad hacia abajo. Acá está implicado todos los estamentos y vamos a tener quizás esto, ¿no? El impacto a la población. Y por eso me pareció interesante, porque esa vuelta tiene que ser una vuelta realmente que sintamos, se dio todo, para esto era, a esto vinimos y a esto estamos hace un año trabajando, ¿no? Por ahora es un año, pero yo creo que el proyecto, o sea, se pensó en 2 años, puede ser que se extienda, no nos están corriendo con los tiempos, y realmente Bueno. me pareció muy interesante esto. Ujú. Ahora, escuché las temáticas y yo me vi primero por las temáticas, la parte técnica, bueno, es como fueron sorteando un montón de escollos que calculo que van a ser los escollos que por ahí tenemos nosotros, falta de presupuesto tal vez, falta de conectividad, complejidad también institucional más allá que acá la va a haber, pero bueno, también es una novedad y la comuna de Recoleta también, ahora te voy a contar algo, Morelia, sabemos que hay muchos venezolanos viviendo en la comunidad, o sea que se puede vivir y convivir en Chile. Me muero de risa, si yo lo miraba y decía, Dios mío, esto se puede poner muy interesante. Pero Claro. hay venezolanos viviendo, gente de Perú, gente de Haití, bueno, y además comunidad mapuche, ¿no es así? Que también, obviamente, hay presente. Entonces, muy rico, muy heterogéneo y diverso. Entonces, yo me voy a ir por los temas. Para entender un poquito más el proyecto, cómo ustedes hicieron un análisis previo y qué temas destacaron, porque me di cuenta que lo que hicieron fue casi llevarlo a campo, que el campo se exprese y enriquecer los temas con el campo. Por ejemplo, hagan un lugar a la diversidad de género, ¿no? Ujú. Hagan un lugar y ahí, bueno, ¿esa trayectoria es así como para punto de partida? ¿Querés agregar algo en ese ida y vuelta? ¿Cómo lo armaron para enriquecer Ok, y que sea un proyecto abierto? ok. Primero, como les decía, parte de un proyecto mucho más grande que se llama Convivencia, Reparación Social y Ciudadanía Democrática. Allí había un grupo trabajando todos los temas de negociación, otro grupo que trabajaba el tema de reconciliación y memoria, y un tercer grupo que era el que yo coordinaba, que trabajaba el tema de comunicación democrática. Em, por supuesto, con los insumos que ellos iban produciendo, nosotros decíamos, tenemos que hacer algo. Nosotros, ¿qué insumos teníamos nosotros? Teníamos insumos sobre discurso de odio, teníamos insumos sobre eso que les decía, ecosistema mediático, sobre desinformación, sobre prácticas comunicacionales de las personas. Entonces nosotros teníamos una cantidad de temas que también el tema electoral, y eso ya lo teníamos como en papers. Y tomamos algunas referencias de lo otro. Pero el primer paso, bueno, teníamos esas investigaciones académicas hechas y a campo, veníamos donde teníamos números, datos, informe, en fin. Pero el primer paso fue hacer, y esto puede ser, a mí me encanta, decidimos presentar una especie de campaña para favorecer la convivencia. Y entonces en esa campaña dijimos, bueno, pues si lo hacemos más creativo, ok, vamos a hacer unos monólogos. Y escribimos 3 monólogos. Y era como teatralizar la presentación de un informe, de una campaña, pero teatralizada. Y de ahí surgieron los 3 primeros guiones perdón, los 3 primeros guiones que Martin toma para hacer los 2 capítulos. Uno que tiene que ver con el derecho al voto, otro que tiene que ver con el descreimiento y o sea, con la desinformación y el descreimiento, y el otro tiene que ver con la reconciliación entre dos personas, la necesidad de reconciliarse. Y bueno, ahí eso fue como la primera parte.
Después, ¿cómo vinieron los temas después? Seguíamos alimentándonos de esas informaciones, pero también de los propios expertos que iban viendo el trabajo. Por ejemplo, cuando les digo que nos propusieron el tema de diversidad de género, fue porque presentamos el proyecto en una reunión de jóvenes activistas en torno a derechos sexuales y reproductivos y qué sé yo, vinculados a la diversidad. Entonces, y fue muy bello porque eran todos jóvenes, 14, 15, 16 años, y nos impactó muchísimo el hecho de cómo ellos asumían sus identidades, cómo las defendían y sobre todo en los proyectos donde estaban inscritos, proyectos de moda. Entonces eso para mí, para nosotros nos abrió una puerta muy bella que la que tenemos allí. Por ejemplo, aquí en Margarita nos han pedido también que trabajemos el tema de los pescadores. La comunidad de pescadores es muy interesante porque, bueno, primero genera un ingreso que uno dice gana más que los profesores universitarios, pero no hay una práctica de cómo sostener una economía que sea equilibrada. Y hay muchos problemas de alcoholismo, prostitución, en fin, entonces todo el dinero se lo gastan o sea, lo que ganan en una semana lo botan en un fin de semana. Entonces, el tema también de la presencia de la prostitución y embarazo adolescente, todos esos temas están allí. Y que hablabas de la comunidad de migrante que está en los países del sur, justamente en uno de los capítulos ponemos a una de las familiares que llega de Chile. Y echa su cuento que está llegando de Chile, que ella no, que ya se devolvió a su país, porque en otro, las hermanas decían, no, nosotros nos vamos, nosotros no creemos más nada, nosotros nos vamos de este país, que es el del descreimiento, el guayabo. Nosotros nos vamos de este país no tiene futuro, mejor nos vamos. Y después pusimos a alguien que estaba regresando. Entonces, bueno, los temas van surgiendo sobre todo a partir de esos feedback que obtenemos, de escuchar mucho a la gente, de escucharla, porque creo que nosotros tenemos una mirada sobre la realidad y ellos tienen otras miradas que muchas veces son mejores que las que nosotros tenemos. Son mucho más prácticas, son mucho más, menos elaboradas aquí, más elaboradas en el corazón y eso que es lo que queremos, hemos tratado de rescatar. ¿Qué más así? ¿Qué otros temas? El tema de la violencia de género, tengo una anécdota. Yo pasé hace poco el capítulo aquí en la isla y alguien se paró y dijo, yo soy Maigualida, yo soy ese personaje, yo soy la mujer golpeada, mujer de un guardaespaldas, que por llevar su armamento hace con ella lo que quiere, pero que después, porque eso es, en ese capítulo además lloramos, todas las mujeres lloramos, desde que empezó hasta que terminó el rodaje. Ella finalmente decide quedarse con él, o sea, ella no se va, sino que decide quedarse. O sea, a pesar que llega una juez, una abogada una fiscal, perdón, que trata de ayudarla, en fin, pero ella decide que, bueno, que ella se queda. Entonces, también tomar en cuenta eso, que no siempre hay finales felices, que las historias no siempre tienen finales felices y que hagan reflexionar. Y yo en ese momento felicité a la muchacha primero por la valentía de asumir y decir, mira, sí, yo soy ella y conozco a muchas otras ellas y después me dijo, yo quiero que lo lleves a mi comunidad para que veas para que las otras, igual que yo, la vean. Entonces eso es bellísimo, es muy duro, pero es bellísimo porque permite al otro abrirse y decir, mira, me está pasando esto que uno no lo dice, o sea, las mujeres que están en situación de violencia, y me imagino que los hombres también, les cuesta decirlo, porque eso es ponerse en- en disminución frente a lo, evidenciar pues que hay un otro que domina, en fin. No sé si con eso está bien respondida Vos está sabés respondida que la pregunta. estaba escuchando y digo, en Argentina hubo una campaña como que o sea, todas y todos conocemos personas que hayan sido maltratadas, pero no conocemos los maltratadores, ¿no? Es como que el maltratador siempre queda anónimo, entonces, bueno. Mira, este momento, Morelia, y para Jimena, que son como las bien recibidas y recién llegadas, es un momento que nosotros abrimos los micrófonos para preguntar, porque en realidad es cada uno como coordinación y con las responsabilidades que vamos a tener y cómo nos subdividimos las labores, es un poco también
como preguntar como para hacernos de lo que requeríamos, ¿no? Para a futuro, y me pareció un interesante proyecto incluso para después ahondar un poquito más y quizás es una buena solución para llevar la última parte, ¿no? Como digo yo, cuando ya tengamos todo, pues es bonito, les di como un anzuelito de lo que va a venir después. Todavía nosotros estamos en la parte más ardua teórica, ¿no? Te iba a preguntar, ¿cómo manejan la cuestión ética? Con toda la complejidad de lo ético. Mira, ahí nosotros hacemos mesas de trabajo donde discutimos hasta dónde podemos llegar, sobre todo por el contexto, no tanto por el tema como tal, sino cómo en nuestro contexto podíamos ser reprimidos, seguidos, en fin. Pero lo manejamos porque hacemos discusiones entre todos y tratamos de buscar asesoría técnica que nos diga, mira, no, esto no lo pongas, esto sí lo puedes poner. Por ejemplo, un error, hemos cometido muchos errores. Por ejemplo, hay una escena donde una de las hijas habla de que tiene un hombre que la acosa, o sea, que la sigue, le toma fotos y qué sé yo, y está la niña en escena. Entonces, cuando lo vimos, dijimos, wow, aquí cometimos un error, pero nadie nos ha dicho nada. Sabemos que no, que tenemos que cuidar cuando haya presencia de la niña, hay temas que no se pueden tocar, por ejemplo. El tema, por ejemplo, la, mm, el robo de las actas electorales, que es un tema delicado. Dijimos, bueno, hay que evidenciarlo, porque efectivamente eso hay que evidenciarlo, porque ha pasado, lo sabemos. Entonces, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo resolvimos? Bueno, él se reivindica. El que roba dice, bueno, lo hice porque me pagaron, me lo hice porque yo no sabía lo que estaba haciendo, no estaba consciente, y después hicimos un juego de símbolos donde él se sienta en una mesa y hace como la última cena de Jesús. Entonces también incluir el tema religioso nos ha permitido a nosotros también enganchar un poquito a la gente. No es casual que se llamen los Hernández. Nosotros tenemos un santo que se llama José Gregorio Hernández. Sí, que de hecho hay una parte, una toma que se ve muy claro. Está ahí, Y sí, yo dije, sí. ¿y María Lionza? ¿Dónde está María La Lionza? vamos a poner, la vamos a poner, Claro, la vamos a total. poner, la vamos a poner porque también eso conecta, o sea, aparte el tema religioso conecta muchísimo y él es un referente, no solamente un referente religioso, sino un referente académico. O sea, José Gregorio Hernández fue profesor en la Facultad de Medicina, entonces eso también empezar a darle mérito a lo civil, porque parte de lo que nosotros tenemos es que hay una heroicidad de lo que hemos trabajado, de lo que hemos discutido, cómo cambiar, no desaparecer la heroicidad, porque es imposible porque es un arquetipo que está en toda nuestra cultura, pero cómo desplazar las heroicidades hacia otro tipo de heroicidades que no sean esas heroicidades dramáticas, o sea, el que lucha dando por la libertad, sino, bueno, el que coopera, el que colabora, el aspirante a político también, porque eso también lo queremos reivindicar. O sea, nosotros no podemos desaparecer ni la política ni a los políticos. Entonces, lo que tenemos es que ayudar a que o proponer que se haga la política de la mejor manera y de la ¿Qué, mano de la gente. qué antecedentes ustedes chequearon como para proponer esto? Antecedentes A nivel teóricos, dice. Latinoamérica, no, a nivel Latinoamérica, proyectos que sus insumos se hayan aplicado en algo similar. No, mira, nosotros conocemos, por ejemplo, el trabajo que hacía Freire, por supuesto, Ujú. en las radios, y había más que en Latinoamérica, lo tomamos de Tufte, que él es no me acuerdo ahora si es inglés, sí creo que es inglés, o surafricano, ahora estoy confundida. Pero Tomás Tufte es que aunque ya se acuña desde hace rato el tema de educar y entretener,
desde los años 70 en Latinoamérica, o sea, con Freire, Kaplun, todos ellos que estaban tratando la comunicación popular, ¿no? Ujú, Tufte, él toma toma dos ejemplos y una es una telenovela que se hizo en Sudáfrica para tratar el tema del VIH. O sea, parece que en ese momento, que no me acuerdo cuál es la fecha ahorita, en ese momento había 10 millones, un poco más de, 10 de personas contagiadas de VIH propusieron, no sé si él estuvo involucrado ahora, pero él lo menciona, pues, a través de la telenovela que se desarrollaba en un hospital, cómo tratar el tema. Entonces, bueno, allí hubo, efectivamente, como estrategia de acción, de motivación y transformación social, funcionó. Y también tomamos algunas referencias que hemos visto en la propia televisión venezolana. Hubo una telenovela que se llamó La Mujer Perfecta ujú, y muy interesante porque, bueno, no, eran seis mujeres bellas, pero seis mujeres que no eran perfectas. Una que tenía bulimia, una que tenía cáncer de seno, otra que era maltratada, otra que estaba obsesionada por las transformaciones corporales, una que era Asperger. Entonces, eso también nos dio como, son los referentes lo que llaman el mercadeo social, que un ujú. poco lo hemos trabajado también en el Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva en Movitel. Entonces, no son en general, no son productos, por llamarlos de alguna manera, que están concebidos para eso, pero que meten el filón para empezar a promover esa transformación. Y nosotros dijimos, vamos a hacerlo al revés, o sea, vamos que el filón sea más bien el eje generador y que el filón sea la historia donde o lo paralelo sea la historia que divierte, que entretiene y que genera, hace preguntas y incluso crea malestares, porque a veces hay gente, no, no me gustó por Bueno, eso. pero está Ah, bueno. Mientras claro, que truene, quiere claro. decir que algo pasa, ¿no? Alguien me decía, algo, no me gustó, y, ajá, ¿por qué no te gustó? Bueno, porque eso está hecho para la gente, o sea, no es para mi target. Bueno, sí, no es para tu target. Y ya, pues, está bien. Quédate con el cine de autor y ya, no veas esto, pero a nosotros, para lo que nosotros queremos, nos ha funcionado. Nos ha funcionado bueno, ¿qué errores cometimos? Porque creo que es bueno hablar de los errores. Errores económicos sobre todo. Nosotros partimos así, hicimos el primer capítulo con nada, o sea, teníamos que $2,000. Era lo que teníamos a mano y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Con eso pagamos a los autores, a los actores, perdón, pagamos al equipo técnico, la mayoría no cobró, la comida se consiguió toda gratuita, en fin. Y después decidimos hacer la segunda temporada más ambiciosa. Por supuesto, estamos endeudados porque, bueno, nada, tú te ponle, pon. ¿Estos Este, salen de las arcas, del presupuesto de las arcas de la universidad? no, ¿Sabes? no, Por así. sí, de proyectos nuestros. O sea, proyectos que hemos hecho de otros proyectos, entonces bueno, vamos a trabajar, a aprovechar esta parte de este presupuesto que tiene que ver con generación de campañas y pasamos. Entonces, no, la universidad no tiene, ojalá tuviera. Pero la universidad lo que nos da es el apoyo institucional, o sea, adelante, sigan adelante, Mm. no nos ponen ningún tipo de trabas y eso creo que es vital. Sobre todo porque estas instituciones, como tú misma las has descrito, tienden a ser muy herméticas, muy burocráticas, donde hacer algo pues, cuesta un montón. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando ahorita? Hemos presentado el proyecto a organismos multilaterales y a otras embajadas, qué sé yo. Y bueno, alguien por ahí ya nos dijo, estoy enamorado, lo quiero hacer, o sea, lo quiero hacer, quiero darle fondos, en fin. Entonces, en eso estamos tratando, no podemos crear alianzas con canales de televisión todavía, porque todavía no se está moviendo el tema de la producción nacional. Mm. Ojalá que cuando eso se libere, es decir, cuando ya los empresarios decidan invertir de nuevo en ficción, esto sea un proyecto que ellos decidan apoyar. Y desde la cuestión, yo sigo preguntando, perdón, desde la cuestión multidisciplinar técnica,
quiénes, o sea, cómo armaron los equipos para tener el bagaje como para proponer esto. Había gente de psicología, de educación, filo, ¿cómo lo trabajaron eso? Ok, bueno, el Imaginantes está conformado fundamentalmente por, o sea, el primer equipo que, perdón, que es el equipo de investigación, bueno, somos comunicólogos fundamentalmente, pero hay, por ejemplo, especialistas en comunicación, perdón, en estudios internacionales, en política, en negociación, psicólogos sociales. Y después el equipo de Imaginante, que es el pequeño, o sea, primero ese es como el gran equipo que hacía las investigaciones. Ujú. Después, Imaginante pasó a estar conformado por comunicólogos, pero sobre todo por abogados, tenemos abogados, expertos en marketing, publicistas, licenciados en artes, gente especialista en teatro. Sobre todo, buscamos más el tema, como ya teníamos de alguna manera solventado el tema de los contenidos, buscamos más bien creativos para que nos ayudaran que esos contenidos pudieran tener unas salidas distintas. Y por eso es que tenemos cuatro productos o cuatro estrategias de comunicar la historia conjugada, que son podcasts y que están vinculadas al hecho histórico, a los hechos históricos. Teatro paisano, que era esa idea de trabajar la convivencia, pero ahí sí fue solamente creación pura. Ahí no tuvimos léete este informe, sino creación pura, que sale de las cabecitas de las personas. Y salió una historia muy bonita y era que un edificio, es la convivencia en un edificio, Ah, un condominio. Entonces, ¿qué pasa? Que en el condominio, además se basó en un hecho que había pasado, un hecho que fue sonado en ese momento, que había una agencia de prostitución, una agencia de modelaje, pero que funcionaba como agencia de prostitución de adolescentes. Entonces, bueno, se ventiló eso, pero ¿cómo lo hacíamos? Filmábamos, se transmitía por Zoom y se filmaba. Se filmaba, o sea, era, bueno, ese teatro tecnológico que surgió durante la pandemia. La virtud, de nuevo, era que estábamos trabajando a 10 manos, es decir, habían 10 dramaturgos y con muchos actores que estaban en diferentes lugares del mundo, no solamente en Venezuela, sino del mundo. Y eso nos dio una diversidad de voces muy, muy interesante y de dinámicas. Los más jóvenes siempre nos sorprende porque los más jóvenes son los que más se atreven a decir cosas que los más viejos no nos atrevemos. Y la otra forma que fue también así, prefiero, solo sé que no sé nada, que viene de Prefiero Volar, y ahí fue dramaturgia, pero con asesoría de los estudios comunicológicos. Y bueno, Vivir y Convivir, que ya es, como les digo, mucho buscamos asesoría por ejemplo, en politólogos, en especialistas en opinión pública, en psicólogos sociales, efectivamente. Entonces, este, pero bueno, siempre nos vamos tratamos de hacerlo no bajo la formalidad de que es un programa educativo, sino que es que te estás entreteniendo, pero mientras te entretienes, hacemos que trates de reflexionar. claro. Y te hago una pregunta, no sé si Ricardo quieren preguntar, porque yo estaba pensando que hasta ahora, un poco en relación a los temas que nosotros estamos apuntando de diversidad, por ejemplo, sí sale diversidad de género, diversidad funcional, discapacidad, lo han trabajado, No lo hemos trabajado, pero también nos han pedido, también nos ha bien, pedido. El tema, por ejemplo, de ambiente también ha surgido. claro, Entonces, hay muchos temas que están allí, o sea, están en el cuadernito, como decimos, el cuadernito de los pendientes. Porque, o sea, cada comunidad, o sea, cada contexto donde lo presentas tiene particularidades y va a querer ver reflejadas sus particularidades allí. claro, Entonces, eso lo tenemos en la lista de pendientes, que ojalá en la tercera temporada podamos meterlas todas. porque sí, Igual estamos abiertos si ustedes nos quieren hacer sugerencias, porque de eso se trata estos intercambios, que ustedes puedan decir, mira, se abordan este tema, lo pueden abordar de esta manera, nos gustaría ver, porque de eso se trata, ¿no?
no de hacer una compañía de productora de contenidos que solamente atiende lo que dice la cabecita de un productor, sino que es una creación colectiva, dirigido por supuesto por alguien, pero es una creación colectiva donde estamos abiertos a todo. Y hay un capítulo que vamos a repetir de la primera temporada que tiene que ver con la Navidad. En Venezuela, la Navidad es un espacio para compartir. Se hacen las hallacas, las famosas hallacas son una especie de tamal que tiene, es una de las comidas típicas de aquí y se hacen en familia. Pero en esa incluimos el tema del odio, porque queríamos hablar del odio que se ve en las redes sociales. Entonces la llamamos, el capítulo se llama La Yaquero y hay una tía que es una tía antipatiquísima que llegó y bueno, después la linchan, en fin, y se llama, hace las hallacas del odio. Entonces fue muy difícil porque era Navidad, ¿cómo metemos el odio dentro de un contexto donde lo que importa es la unión, la familiaridad, la cooperación, en fin? Y bueno, creo que nos quedó bien también. Bueno, es bastante del periodismo policial también las Navidades, porque las familias se juntan y la pasan fatal también por estar juntos, ¿no? Así que Sí, pasa, sí, pasa, sí, pasa. sí, sí, claro. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta, pregunta. Levanta la mano. Débora, que hoy tiene barba y anteojos. Hoy tiene barba y anteojos. No, primero agradecerle a Morelia y por su intermedio a todo el colectivo de trabajo por la labor enorme y originalísima, ¿no? de comunicación popular y de educación popular. Acá con Yanaki teníamos la pregunta, es una pregunta muy concreta, si el concepto de linchamiento es lo que entendemos todos, la matanza colectiva, ¿no? Que se Sí, juntan sí, sí, tal cual. tal cual. No hay un concepto distinto venezolano de No, linchamiento, es no, eso. no, no. Incluso el muchacho, el actor, llega todo ensangrentado. Es el de la Ajá, licuadora, ¿no? Que El también de la es. licuadora, el de la licuadora, exacto. bien. Y después en mi caso en particular, yo quería, mientras vos decías, bueno, vivir y convivir en Venezuela, o algunos te planteaban vivir y convivir en otras regiones del país, en función del proyecto nuestro, yo pensaba, bueno, vivir y convivir en la escuela sería un título posible. Ay, me encanta, me encanta. O sea ¿No? que compramos. Esto quiere decir. Claro, Me encanta. ¿no? Sería como todas estas dimensiones, la migración, los conflictos políticos, los conflictos, la violencia intrafamiliar, toda esta amplia gama que vos has mencionado, que se pinta y se refleja en esta obra, verlo en interacción con el escenario de las aulas y de las escuelas, que es lo que a nosotros en principio nos convoca. No es lo único que nos convoca, pero digamos que Es el la objeto del base de nuestro proyecto, claro. proyecto, claro, la base de nuestro proyecto gira en torno a la crisis justamente de la escuela para abordar todas estas problemáticas. Y bueno, con este formato tan original y tan lindo, ¿no? Hay que decirlo, tan atractivo Gracias. de comunicación popular, vivir y convivir en la escuela sería un lindo. Precioso, precioso, Ahí va, bellísimo. ahí va. Ya me dirás en qué proyecto se empiezan a ver estas alianzas en vivo y en directo. Esto está pasando en este momento, en el cual le vamos a decir, mira, nosotros tenemos mucho bagaje, mucho contenido, pero de comunicólogos y gente que nos marketinee, que nos dé publicistas, cero patatero. O sea, que nos viene estupendo. Ricardo, sí, sí, sí. Sí, Morelia, muchas gracias por la presentación, súper interesante y atractiva en realidad también la propuesta, ¿no? Como pensando como en las comunidades, como también de acercar ciertas temáticas. Eh, yo creo que es bien relevante como este cruce. Te aprovecho de comentar eso, como estaba pensando en como las trayectorias de las expresiones como de esta naturaleza hacia las comunidades como un ejercicio, como recurso pedagógico. Eh, no sé, pensando como desde la oratoria en la tragedia, por ejemplo, no sé, la ópera en su momento, lo que ha sido el cine, las series, hoy, bueno, todo un fenómeno que
Pero es interesante como también se pueden ir incorporando estos como valores emergentes también y preocupaciones por precisamente por la alteridad, por los grupos marginados históricamente, que me parece que eso da cuenta de como de una necesidad hoy en día, sobre todo de parte como las instituciones académicas, por decirlo así, de salir también de ese espacio como plagado o lleno de tradición, que muchas veces no permite precisamente que estos discursos aparezcan o se muestren en este ejercicio. Entonces, me parece ahí el recurso como de la imagen, lo audiovisual, como súper rico también, y además de integrar a la comunidad que sea partícipe de esto. Así que, nada, mi agradecimiento también por esta instancia. Ojalá nos volvamos a encontrar en otra. Claro que sí, claro que sí. Así que me aprovecho también de despedir, lo siento. Tengo que huir. Mil gracias, Ricardo. Gracias. Está la cosa se escucha atrás como muy fuerte, ¿no? Sí, aunque ahora voy a otra reunión, pero lo que pasa es que mi oficina está como al lado de una cancha. Entonces, cierto, la cancha son parte del CPI también los de la cancha. Hicieron 2 goles, pero no sé qué equipo, pero... Así que, bueno, así que pronto termina el partido, empieza la parte del reggaetón, se escucha la cerveza destapar. Entonces... Se entra el fin de semana. Sí, claro. Las rubias, las catiras y ya se termina la historia. Antes sí, yo tenía bueno, a propósito de amigos colombianos, pero que el guayao era estar con resaca, ¿no? la caña para el chileno, entonces... Ok, no, para nosotros es... Dije, bueno... Claro, ahí sí está buena la pregunta, porque guayao para nosotros es audalle, es estar despechado, sentido, dolorido del corazón. Bueno, bien, está bueno saberlo. Exacto. Gracias, muchas gracias. De verdad, Ricardo, gracias. Gracias. Chao. Yanaki, ¿querés comentar algo? No. Perfecto. Bueno, si nadie tiene más o quiere hacer alguna pregunta. No te escucho, David. Lo escribiste. A ver, no me funciona el micrófono. Y aquí hay 17 comentarios. Okay, dice, muchas gracias por la original idea y el impacto que ha llegado a la sociedad, que haya llegado a la sociedad, tal cual. Y además me parece, anoté una cosa porque digo, esto si se propone algo como un programa educativo o una campaña, yo creo que tiene más reactividad y resistencia que una sugerencia así que va por otros lados y como siempre la fisura discurre de otra manera. Y eso me pareció muy interesante. Y esto estaría bueno porque cuando te decía Mati que lo que nos ocupa es el espacio escolar, claro, el espacio escolar es mucho más que la escuela, o sea, por eso la comuna está interesado, por eso estamos planteando la comunidad y problematizando la comunidad, o sea, esta comunidad que nos ha sido adquirida, la comunidad eurocéntrica, las instituciones que tienen un corte eurocéntrico. Cuando hablamos de una decolonización es como sacarle ciertos filtros para poder dejar que surja la comunidad que está dada, y la comunidad que está dada en relaciones desde las infancias, en este caso, que por ahí no tiene nada que ver con la comunidad aprendida, ¿no? Y la comunidad aprendida está buena porque para nosotros, desde el adultocentrismo, desde las instituciones, nos permite generar un control, ¿no? Y una vigilancia y ejercer el poder y la organización, y entra en el cronograma oficial instituido, ¿no? Gregoriano, solar, etc. Pero no quiere decir que haya una posibilidad de creatividad desde la relación, desde el encuentro desde las infancias, que tiene otras particularidades, como encontrar su voz propia. Entonces me parece que en eso estamos, y nos metimos
en espacios en donde nos damos cuenta que esto heredado y estas traspolaciones producen violencias muy reductivas. Sí. Que el lenguaje en ese sentido es como el gran operador, ¿no? Entonces uno es como que proyecta, objetiva y dice, hostia, acá me estoy mandando algo y lo estoy diciendo de una manera y cuánto estoy invisibilizando a partir de esto. Por eso yo te preguntaba, ¿qué asesoría tienen? Porque la comunicación popular para mí es una de las cosas más complejas y exquisitas de lograr. Vos decías, tenemos un montón de cosas que no salieron bien. Y sí, enhorabuena, yo tendría mucha más porque es muy complejo. Es que es complejo. O sea, esa es la gran complejidad de la masividad, ¿no? O sea, cómo acoger y hacer disponible conocimientos, acoger y ese tránsito es muy, muy difícil. Y máxime, cuando vos decías de la polarización, justamente estoy escuchando como que se ha pasado cierta conflictividad y está en un momento un poco más, pero la polarización está siendo a nivel global. Entonces, digo, cuando nosotros trabajamos estas cosas, Morelia, a nivel regional, y sos la primera voz, aunque hemos leído un colega que está aquí en Barcelona, que es José Romero Lozaco, que es de Venezuela y es de la Universidad Central de Venezuela. Escuchar las voces de diferentes partes de la región nos da cuenta de que estos problemas locales son mucho más globales y que además está bueno, mira, me tiraste un dato, o sea, estas redes nos sirven para generar alianzas y poder nutrir, porque me parece que lo que nos está devolviendo el campo es muy, muy, muy urgente. Esa exigencia la recogemos y con los que queremos hacerlo responsablemente, bueno, vamos de este palo. No llego, bueno, está Morelia que nos está diciendo una forma de llegada altamente participativa también. Otra cosa es, y que estamos siempre como ahí, ojalá que no pase, que es otra pandemia más, otro estilo de pandemia, otra cerrazón, ya le hicieron una vez, ¿por qué no se puede pasar otra vez? Y me parece que lo que dijeron ustedes es muy de fácil llegada, o sea, buscaron un buen medio. O sea, con poco dinero, buen medio, y fíjense el proyecto de calidad que armaron y con el impacto que armaron, que tenés una lista de un montón de actores que antes estarían esperando el calle con sus representantes diciendo yo quiero trabajar en esto, yo quiero participar, chapó. Así que, bueno, te agradecemos un montón, quedamos la red hecha y preparada. Y si ninguno de mis compañeros tiene que decir nada, yo daría la finalización de la reunión formal y oficial para que no me reten los editores. Agradecemos a Morelia. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias también para todos ustedes. Y seguimos en contacto, la red ya está hecha como tú lo dices. Muchas gracias, Morelia. Igualmente, ahora, silencio. Corta ahí el editor que no me mate. Gracias. La huevona, estuvo bonito. Me hiciste un viaje con una repita y cachapa, vamos a la playita a tirarnos una catilla. Bueno. Te digo algo, dije, no piso Venezuela hasta que no se vaya Chávez. Claro. En el 2002, imagínate. Van a comer muchas hallacas con Chávez. Una me dijo que le dio depresión, Áncora, que la conocen, porque en género la hice participar una amiga que es una maracucha divina, me dijo que la deprimí después de eso, y claro, pasaban los años y Chávez seguía estando, pero dije, hasta que no quede esto todo limpito, ya volveré con él. Te cuento algo, Debbie, porque Débora, y Mati también sabe esto, es muy amiga también de Iván. Del negro. Claro, a mí me y después Iván, por eso, no sé si vieron, es lo que hice en Instagram. Sí, el negro Iván, todos. ¿Cómo se llama? Te puse en Instagram y puse la música, puse una canción de Iván, de un disco. Sí.
Así que me dice, ¿qué música? ¡Ay, qué bonito! Soy ¡Qué bello! Soy la banda sonora de Morelia. ¡Qué bello, mi negro! Escúchame, Morelia, yo por lo menos, esto ya no los involucro a los compañeros porque tienen mucho trabajo, yo soy un poquito la que menos estoy restringida a los horarios, pero sí, hagamos algo, me parece súper interesante. Nosotros tenemos mucho, o sea, nuestro palo va más, voy a ser muy mala, por la filosofía y filosofía de la educación, con lo que el compañero Matías, hoy llamado a.k.a. Débora, Mati es sociólogo, Yanaki psicoanalista, digo, buenísimo. Series de educación, o sea, somos un grupo que como premoderno, ¿viste? Cada uno va a su bola, aparte por un montón de cuestiones, vamos teniendo como diferentes cercanías de temas, por ejemplo, Yanaki, las mamás trans, yo en mi caso discapacidad, pero abriendo un poco eso, ¿no? No reduciéndolo a discapacidad ni a tema de género, porque hoy por hoy es tanta la multiplicidad que se está visualizando finalmente, después de mucha lucha, que bueno, estamos un poco así. Pero me pareció re lindo, yo lo voy a tener en cuenta, porque por ahí a la UAR le interesa, me parece incluso más allá de nuestro proyecto. Nosotros, te digo, hasta ahora es el proyecto que estamos llevando adelante porque le interesó a la UAR. Viste que uno necesita como un espacio universitario. La UAR es muy particular en todo su cuestión, pero bueno, después seguimos pensando a ver cómo podemos... ¿Qué inventamos juntos? Que seguro va a ser así. Totalmente, totalmente. Así que Morelia, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Te liberamos. Gracias. Adiós. Chau, Un chau. placer. Un gustazo. Chaito, chaito. Bye.